¿Cómo están? Aquí estamos en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos contentos porque vamos a dar temas importantes, históricos. Aquí tenemos a mi amigo y colega Denis Portillo. Bueno, bienvenidos, gracias por este primer programa de esta serie que vamos a realizar. Y pues sí, vamos a hablar de un tema que aquí en nuestro país no está bien visto, pero es muy interesante, que es la historia. Y para empezar a hablar precisamente de ese tema, pues nos encontramos en un lugar que mejor, que es el Centro Histórico de Tegucigalpa, que pues tiene mucha historia. Claro. Hay muchas cosas, Denis, que la gente de repente se confunde con el término de historia. Porque de repente piensan que historia es contar historias, leyendas, mitos, fechas, lugares, pero dejan a un lado lo que es el concepto de historia realmente. Es que historia precisamente es mal entendido en nuestro país. La historia, aquí normalmente lo que llaman historia, y en nuestra educación es la crónica, que no es más que decir nombres, lugares y fechas, y memorizarlo y ya estuvo, y con eso pasamos el examen. No, la historia va más allá, es una ciencia, pues, y al ser una ciencia, pues requiere mucho más conocimiento y análisis. Y eso que hay que tener un concepto de historia que vamos a manejar siempre, cada vez que hablemos de historia. Usualmente la gente piensa que historia es lo que pasó, ¿eh? Normalmente, sí, normalmente parte, o sea, la historia estudia el pasado, claro, del ser humano. Pero la historia tiene que ver también con el presente y con el futuro. Entonces sería como el conocimiento científico del pasado, o el estudio científico del pasado, para entender el presente y así poder prever y planificar el futuro. Es que básicamente esa es la esencia de la historia, precisamente. O sea, no solo es estudiar al ser humano, porque recordemos, la historia, como todas las ciencias sociales, precisamente estudia al ser humano. Por eso son ciencias sociales. Pero el hecho es que lo estudia en el pasado. Pero la historia no se queda en el pasado, porque ¿para qué entonces estudiar historia? Bueno, como bien lo dijiste, Arnulfo, es para entender nuestro presente y trabajar para nuestro futuro. Y eso es lo importante, porque podemos describir, podemos contar algunos hechos históricos, y hay creo que la utilidad de la historia, incluso lo comentaba el sabio José Cecilio del Valle, que nos ayuda a evitar cometer errores del pasado. Y lastimosamente a veces no tomamos en cuenta lo que es la historia. Algunos países desarrollados, en el caso como Francia, Alemania, Estados Unidos, para ellos la historia es incluso parte de la seguridad interna del país. Ahí fundamentan su desarrollo. Para ellos la historia es fundamental. Es interesante que hayas mencionado pues, al sabio José Cecilio Díaz del Valle. ¿Por qué? Porque si somos estrictos en cierta forma, podríamos decir que uno de los primeros historiadores oficiales o historiadores como tal que existió en Centroamérica fue él precisamente, porque fue el primero que comenzó a tratar los eventos del pasado, de ese entonces, estamos hablando del siglo XIX, de todo lo que fue la época colonial hacia atrás. Fue él precisamente uno de los primeros eruditos que empezó a estudiar pues, la historia y comenzó a escribir sobre cómo esa historia pues, conformó lo que la sociedad en que él vivía en ese momento. Así que el pasado sí es importante para entender el presente, para comprenderlo y poder planificar el futuro. El pasado es nuestra memoria, es como nosotros. Decía Ortega y Gasset, un filósofo español, decía que los historiadores somos profetas al revés. Entonces miramos hacia atrás para poder explicar el hoy y saber hacia dónde vamos al futuro. Yo creo que la enseñanza, la utilidad de la historia es esa, ¿no? El hecho de evitar cometer errores del pasado. Y es lo que de repente a muchos países les hace falta, darle importancia a esta historia, porque vivimos como la historia inmediata. Bueno, precisamente, y tal vez para entender un poco más la historia, tal vez dando un concepto general, un concepto muy sencillo. ¿Qué es la historia? Sencillamente es el estudio del ser humano en el pasado. ¿Y para qué? Bueno, para entender nuestro presente y mejorar hacia el futuro. Entonces, ¿la importancia de la historia la tiene o no la tiene? Por supuesto, es precisamente ese. O sea, la importancia de la historia es que nuestra memoria. O sea, nosotros como seres humanos, todos nosotros tenemos memoria. ¿Y para qué sumamos la memoria? Para aprender y para que no volvamos a cometer los errores que ya cometimos en el pasado. Entonces, la historia es precisamente la memoria de la humanidad, la memoria de las sociedades. ¿Qué es la historia de Honduras? Es la memoria de los hondureños. ¿Y para qué nos debe servir? Bueno, para aprender y no cometer esos mismos errores que hemos tenido. Entonces la historia también nos ayuda a buscar lo que son las causas y los efectos, porque a veces la gente piensa de que historia solo es contar todo lo que pasó hace 100 años, 200 años. Entonces yo pienso que incluso cuando se estudia historia, se aplica la ciencia a la historia, tiene que ver con causas, consecuencias, el porqué de los hechos históricos, y ahí por qué decimos que la historia es ciencia, ¿no? Porque nos ayuda a poder investigar el pasado, y mediante qué, mediante un apoyo, ¿no? Y aquí creo, Denis, que
que es lo que algunos países, como te decía, desarrollados estudian historia, porque ahí está el fundamento de su como países que son. Bueno, ya lo decíamos hace unos minutos, que la historia, por lo menos en nuestro país, desgraciadamente es mal entendida, que solo nos dicen nombres, lugares y fechas, pero eso no nos explica nada, solo nos ubica en el tiempo, nada más. Pero la historia verdadera es la que tiene que explicar cómo una persona, cómo un hecho significó algo, y analizarlo y explicarlo para que nosotros no vuelva a suceder si fue negativo, o para volver a repetirlo si fue algo que nos ayudó y fue positivo. Creo que nosotros siempre, una de las máximas que tenemos con nuestros hondureños, gente en general, estudiantes, etcétera, que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y aquí es donde entra la historia. La historia nos ayuda a conocer, pues, como conectamos el pasado, pero también es una fuente de identidad, porque en la medida que uno conoce más la historia de su comunidad, la historia de su país, la historia de su familia, la historia en general del continente, etcétera, entonces uno se va como identificando con ese país. Bueno, precisamente, y de acuerdo a lo que estás diciendo, si asociamos en este momento dos ciencias que son sociología e historia, la familia precisamente es la base de toda sociedad. Entonces, la familia también sería la base de una historia, de ahí parten las historias de todos nosotros, y la familia son los que conforman entonces las identidades que después van conformando las identidades nacionales. Entonces, la historia también es la base de toda una identidad nacional. ¿Por qué? Porque ya te decía, ¿qué es la historia? Es la memoria de los pueblos, y la memoria es la que conforma la forma de ser de esos pueblos, y eso no es más que la identidad. Y darnos identidad, pues básicamente nos hace más hondureños, nos hace más ciudadanos o mejores ciudadanos, y nos hace más conscientes, lo que se llama la conciencia histórica. Porque habrá gente que conoce la historia, pero no tiene esa conciencia histórica, es decir, no tiene ese aprecio, ese cariño, ese valor a la historia misma, ¿no? Bueno, precisamente, al hablar de conciencia histórica, la conciencia histórica, si que le cambiamos el nombre, insisto, es la identidad nacional. ¿Por qué? Porque el tener conciencia de quiénes hemos sido, quiénes han sido nuestros ancestros, quiénes han sido nuestros padres desde el punto de vista social, es lo que nosotros vamos aceptando y nos van conformando como somos ahorita. El saber esos próceres que hemos tenido en la antigüedad, los próceres que han sido los héroes de nuestra independencia, o los héroes que han luchado por la libertad de este país, de esta región, como la Empira, por ejemplo, Morazán, Valle, etcétera, son los que han creado esa identidad. Por lo tanto, es importante la historia, porque hay causas, consecuencias, hechos, inicios, desarrollo. Y esto nos da una visión no tanto hacia atrás, un poco más hacia adelante. Y cuando la gente realmente, Denis, es consciente de esa historia, en esa medida se va a ser más consciente de fomentar, de cuidar, de traspasar incluso esos valores a las nuevas generaciones, porque bueno, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Bueno, es que precisamente ese debería ser el trabajo de toda sociedad, de todo Estado, de toda persona que vive en un Estado, es fomentar y entender y conocer esa historia. Ya lo mencionaste y vuelvo a recalcar, los valores, identidad, todo eso nos conforma, esa es la importancia de la historia. Insisto, la historia es identidad. O sea, nosotros conozcamos nuestra historia, nosotros debemos, como hondureños, conocer cuál ha sido la historia de Honduras, cuáles fueron nuestros primeros pobladores, de ahí el periodo colonial, de ahí después nuestro periodo de independencia, de ahí todos esos procesos de republicano que se han dado, de cambios de gobierno, de presidentes, de todos esos maestros como tienen anteriormente, que nos han legado una historia, tanto una historia militar, una historia educativa, todo eso que ha conformado lo que es hoy el pueblo hondureño, y que nos ha conformado, insisto, esa identidad como hondureños que tenemos, aunque algunos dicen que no, pero yo sí insisto, sí tenemos una identidad como hondureños. Y no hay que vivirle una historia inmediata, también hay que irnos hacia atrás, como les comentamos, y tratar un poco de no ver esos hechos como que ya pasaron y nada más, sino que tienen que ver mucho en lo que es un destino de un país. Bueno, ya lo decías, o sea, la historia nos marca lo que es nuestro presente. O sea, nuestro presente sí podemos estudiarlo, pero para poder entender nuestro presente debemos estudiar ese pasado, esa historia antigua, esa historia pasada que nos ha hecho que seamos el producto en este momento de todo eso que realizamos y que somos ahora. Y de esa manera, pues, amamos más el país. No solo porque comemos la comida del país o porque vamos a las fiestas del país, sino porque lo conocemos la historia en forma científica. No, claro, y esa es la esencia, pues. O sea, al final, ¿cuál debe ser la esencia de la historia? Que terminemos conociendo nuestro país, porque uno no puede amar lo que no conoce.
Bueno, en este momento vamos a una pausa y volveremos para que podamos seguir hablando de este tema tan interesante desde una perspectiva pues más en confianza como es la historia. Bueno, regresamos y continuamos hablando aquí pues con mi amigo y colega Arnulfo sobre un tema, como dije, es apasionante, una perspectiva pues más sencilla, más clara, que es la historia. Claro, hace mucho tiempo atrás, Denis, se decía que la historia no era una ciencia, que era mitos, leyendas, y de hecho los antiguos griegos relataban algunas batallas heroicas que tenían en la antigüedad, pero con el tiempo algunos personajes, como el caso de Herodoto, ya empezó como a estructurar esos hechos históricos, ¿no? Habían demasiados hechos históricos por ahí y se cuestionaba si realmente era una ciencia. Bueno, sí, siendo realistas y siendo francos, si profundizamos en lo que es la historia de la historia, pues nos daríamos cuenta que la historia nació como mito, pues, y que es un mito, no es más que algo que se cree que no ha sido comprobado. Entonces la historia fue eso, los griegos, que fueron los que se consideran los padres de la ciencia histórica, y Herodoto fue precisamente uno de los precursores de lo que es la historia actualmente, pues él le contaba sus mitos, decía sobre los dioses, sobre ninfas, sobre todo aquello que trataban de explicar la naturaleza de una perspectiva pues más común, tal como uno la observa, como un niño incluso. Preguntémosle a un niño qué es un rayo, el niño va a decir lo que ve y lo que cree que es, pero no necesariamente pues es la verdad, pero la historia nace así. Y eso es por lo que muchos en la antigüedad pensaban que era solo un contar, nada más, crónicas, como lo comentamos. Bueno, la verdad que toda ciencia debe tener un campo de estudio, un objeto de estudio, un método. Y la historia, igual, la historia tiene un campo de estudio, que es el pasado de la humanidad, tiene un objeto de estudio, que es el pasado también, el ser humano, la sociedad, etc. Pero todas las ciencias usan el método científico. Pero química, física y también la matemática. La cosa aquí con la historia que es como la historia, por ejemplo, revive un hecho que ya pasó. ¿Cómo revive, por ejemplo, la muerte de Francisco Morazán? Incluso aquí esto me recuerda a una experiencia que tenía en la universidad. Tenía un maestro que nos daba unas clases interesantes de historia y nos decía que en la historia, y normalmente lo que son en las ciencias naturales, hay muchos que han dicho que las ciencias sociales, el área de la historia, no son ciencias. ¿Por qué? Porque no tienen un método científico. Y si no, recordemos lo que es en los colegios, que nosotros decían que para que una disciplina fuera ciencia tenía que tener un método científico. ¿Y cuál es el método científico? Bueno, a ver si lo recuerdo. Sería observación, hipótesis, teoría, experimentación, teoría y ley. Y si no cumple con ninguno de esos pasos, no es historia. Entonces, ¿qué? Veamos si la historia es una ciencia, entonces. ¿La historia tiene observación? No, porque es en el pasado. Bueno, ya vamos fallando, me decía él, que es lo que sostiene. De ahí, ¿tiene experimentación? Tampoco, decía. ¿Por qué? Porque no podemos experimentar con lo que sucedió en el pasado. No podemos incluso es antiético experimentar con seres humanos si estamos estudiando al ser humano en el pasado. Y menos aún si es en el pasado, porque ya se murieron, ¿verdad? Entonces, bueno, no es ciencia, entonces nos decía. Sigamos. Por lo tanto, si no tiene experimentación, no puede ser comprobada. Y si no es comprobada, no hay teoría. Y si no hay teoría, no hay leyes. No es ciencia, sí. Ah, qué interesante esa forma de pensar, decía. Pero no, es que ese es el problema. Que nos enseñan de una forma muy cerrada, una forma muy estructurada. Las ciencias sociales sí tienen un método científico, nada más que no es ese. Ese es el método que nos enseñaron en la escuela siempre, en el colegio, es el método de Bacon, un método que va encaminado hacia las ciencias naturales, donde no necesariamente el ser humano está presente. Entonces, las ciencias sociales y la historia en general sí tiene método. Es un método diferente, que es investigación, que más adelante vamos a hablar cómo se realiza la investigación, tiene análisis y no tiene leyes, sino generalidades, porque no podemos hablar de leyes cuando se trata de ser humano, pero podemos decir generalmente nosotros, si nos hacen algo, respondemos. Esa es una generalidad. ¿Crees que podríamos aplicar ese método con todas estas fuentes que tenemos acá? Porque la historia se vale de lo que son las fuentes históricas, que es la evidencia, ¿no? La huella dejada por los seres humanos, es toda evidencia, ya sea pirámides,
vasijas, documentos. La historia es cierto, no aplica el método científico como todas las ciencias, pero se vale de lo que son las fuentes históricas. Y estas fuentes históricas son importantes, Denis, porque no solo es de pirámides, también son libros, artefactos, vasijas, como lo tenemos acá. Es más, incluso una de las diferencias entre el método científico de las ciencias sociales y el método científico de las naturales es que el método científico de las ciencias sociales puede ser aplicado a todo aquello que el ser humano ha hecho. Todo lo que nosotros o nuestros antecesores hicieron puede ser sujeto a un análisis de las ciencias sociales. Ya puede, por ejemplo, cualquiera de los objetos que tenemos aquí puede ser objeto de análisis, cualquiera, hasta una silla, una roca que haya sido trabajada por el ser humano. Okay. Para mucha gente, este tipo de artefactos, como lo pueden ver acá, hechos de barro, ¿verdad? Esta vasija, con algunos elementos decorativos, pues nos cuenta la historia. ¿Cómo? Lo que hace uno es que le hace preguntas a la fuente, ¿no? Yo podría decir, bueno, ¿qué tipo de escritura hay aquí alrededor? ¿Cuál es el personaje, el tipo de diseño, la técnica, los elementos decorativos, etcétera? O si yo quiero investigar, por ejemplo, de los mayas, ¿qué hago? Pues utilizo una de las fuentes escritas, estos son conocidos como los códices. Y aquí, si queremos investigar, Denis, de los mayas, este es un libro parece biombo. amplio, ¿sí? Realmente, lo interesante de estos libros es que si queremos investigar de los mayas, tiene también decoración por un lado y por el otro. Entonces aquí nos habla un poco de las deidades de los mayas, nos habla un poco de algunas observaciones que hacían de los astros, aquí miramos lo que es numeración. Entonces esto se convierte en una fuente primaria, o sea, la información de primera mano, y después de eso lo que escribamos sería como una fuente secundaria cuando escribimos un libro, un artículo. Esto incluso nos demuestra algo, uno de los errores que caen mucho dentro de lo que es la enseñanza de la historia, que creen que la historia solo estudia documentos escritos en lenguajes occidentales, el lenguaje, como en nuestro caso el español, pero la historia va más allá. Incluso la historia puede estudiar actualmente no solamente glifos mayas, glifos egipcios, eso es historia también, sino que se considera que el arte rupestre también puede ser estudiado por la historia. ¿Por qué? Porque es un tipo de comunicación. O sea, todo aquello que es comunicación que el ser humano realiza, lo estudia la historia. Claro, lo que hace el historiador es que de aquí saca la información, escribe, hace un comentario, y luego después, ¿qué hace? Pues básicamente lo hace en un libro, o un artículo, o un video. O sea que lo que miramos realmente en videos, en artículos, en libros, es lo que se ha trabajado con la fuente primaria. Entonces creo que en este sentido la historia se vale de lo que son las fuentes primarias y secundarias para escribir historia. Esta es nuestra prueba, la evidencia. Por ejemplo, tenemos este cuchillo que es hecho de obsidiana. Podemos ver varias cosas: quién lo usaba, cómo lo usaban, para qué era, el tipo de piedra, el tipo de material, la forma, y aquí podemos deducir algunas cuestiones de tipo histórica aquí estudiamos. Incluso dentro de lo que es el manejo de las fuentes, que no mencionaste, que es la fuente primaria, pues precisamente es lo que es directo de la época que uno está estudiando. Si es esta vasija, esta es una fuente primaria, podría hacerlo porque lo hizo en la época precolombina un artesano maya. Pero ya un libro que hable sobre los mayas ya vendría a ser una fuente secundaria, porque fue escrito en nuestra época, pero habla sobre ese tema. Incluso hay fuentes terciarias también, que las fuentes terciarias son documentos que tratan otros libros, y de eso sale otro documento, y así va avanzando literalmente. Y Honduras es un país rico en fuentes primarias. Honduras, uno hace un agujero y encuentra algo, ¿no? O sea que todo Honduras prácticamente es un sitio arqueológico. Es más, sí, Honduras está catalogado como que los 112.498 kilómetros cuadrados del país es un centro arqueológico. O sea, usted donde escarbe va a encontrar algo que nos hable de nuestros antepasados. Entonces tenemos realmente mucha información en relación a este país. Podemos hablar mucho de Honduras, de la época prehispánica, como tú lo comentabas, referente desde el primer momento, del primer hondureño hasta el hondureño actual, de los españoles, toda la época colonial y lo que es la época republicana, que es de la independencia hasta el día de hoy. Incluso si estamos hablando también de lo que es historia, de lo que es la época precolombina, muchos solo asocian la época precolombina con arqueología. Pero no, ya lo dije, que la historia también puede estudiar en la época precolombina porque hay escritos, pero también la arqueología puede estudiar ya en los procesos de la época colonial y la época republicana. O sea, la historia, con esto lo que quiero decir es que la historia actualmente no es única, hay otra ciencia y todos tienen que trabajar mancomunadamente, pero la historia sigue siendo tal vez la que marca un principio de evolución. Entonces, con esto podemos decir que la historia se puede reescribir, ¿verdad? La podemos repensar, la podemos replantear. O sea que en la historia se está dando, nada está del todo dicho. Que precisamente es una de las características de la historia, pero es la característica de toda ciencia. O
sea, la ciencia, para hacer ciencia, no solo que tiene que tener fuentes, tiene que tener métodos, tiene que tener un objeto de estudio, no, tiene que ser abierta. ¿Por qué? Porque al ser ciencia se está reestructurando y se está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque si la ciencia es cerrada y no admite el proceso de cambio, es un dogma. Y los dogmas sabemos que solo la religión lo tiene, que esa es la base de su religión. La ciencia no, la ciencia es abierta y debe ser abierta. Y aquel que no acepta esos cambios, entonces está por mal camino. Así que falta más que escribir de la historia, ¿no? Falta más que decir de la historia. Mientras haya seres humanos, habrá historia. No sé, un punto de eso, ¿no? Bueno, la verdad que hoy hemos hablado de un tema interesante, de la importancia de la historia, y esperamos que les haya gustado y que les haya disfrutado mucho. Hasta pronto.